Hola, buenas tardes. Hoy les estaré hablando de la tecnología de voz y sus usos y aplicaciones en la vida diaria y en nuestros negocios. Comenzamos con los usos. 1. Empresarial. 2. Documentales. 3. Audiolibros y narración. 4. Accesibilidad auditiva para personas. 5. Educación y coaching. 6. Conferencias. Absolutamente todo tiene áreas en las cuales se puede usar una voz sintetizada, lo que nos permitirá romper barreras de accesibilidad para personas con discapacidad de lectura y habla, por ejemplo. Yo soy una voz sintetizada y podría narrar audiolibros, conferencias, presentaciones y otros. Espero escuchen el video enlazado a continuación, para darse una idea de las aplicaciones presentes en negocios, comunicación, coaching y conferencias, entre otras. Espero les sea útil esta información. Continuamos. Aplicaciones en la vida real de una voz sintetizada. Las voces sintetizadas han avanzado significativamente en las últimas décadas y se han convertido en una herramienta útil para negocios y para volver accesibles muchas áreas de la vida para todas las personas, incluso con discapacidades. Las voces sintetizadas, también conocidas como voces generadas por computador, son cada vez más comunes en nuestra vida. Desde el GPS en los carros y móviles, hasta los asistentes virtuales como Siri, Alexa y en nuestros teléfonos móviles, estas voces artificiales nos ayudan a navegar y comunicarnos con la tecnología que nos rodea. Pero ¿qué negocios presentes y futuros se pueden generar con las voces sintetizadas? De eso es lo que vamos a hablar en nuestro artículo de hoy. Espero lo escuchen completo. A continuación se presentan algunas de las aplicaciones más comunes de las voces sintetizadas en forma resumida. Usos en la vida real. 1. Sistemas de navegación GPS. 2. Asistentes virtuales. 3. Videojuegos. 4. Servicios de atención al cliente. 5. Producción de contenido multimedia. 6. Sistemas de seguridad y alarma. 7. Educación. Usos futuros de la voz sintetizada. 1. Terapia del habla. 2. Entretenimiento. 3. Diagnóstico médico. 4. Traducción de idiomas. 5. Creación de música. 7. Comunicación para discapacitados del habla. Usos exóticos para una voz sintetizada en un futuro. 1. Comunicación con vida extraterrestre. 2. Crear una voz personalizada para recuerdos post-muerte. 3. Creación de inteligencias artificiales emocionales. 4. Comunicación telepática. Si no les ha interesado el tema, pueden quedarse en este punto, pero a continuación, les diré en detalle las aplicaciones y negocios en los cuales usted puede aplicar las tecnologías de voz en su negocio presente y futuro. Recuerden que quien llega primero, se adueña de la puerta. Vamos a los detalles de los usos y los negocios. La voz automatizada, negocios actuales y futuros. ¿Pero qué negocios presente y futuros se pueden generar con las voces sintetizadas? De eso es lo que vamos a hablar en nuestro artículo de hoy. Primero vamos a contarles cómo es la creación de una voz sintetizada, para que puedan entender cómo podemos crear recuerdos hablados de una persona que ha muerto, por ejemplo. Y ahora, ¿cómo se crea una voz sintetizada? La creación de una voz sintetizada comienza con la grabación de una voz humana. Se graba a una persona profesional en el arte de hablar y técnicas de locución, que habla en un micrófono, y se utiliza un software especializado para analizar su voz por medio de un software que descompone la voz en sus componentes individuales, como la entonación, la velocidad, el volumen y el tono y muchos detalles técnicos del lenguaje. Una vez que se han descompuesto los componentes de la voz, el software los convierte en datos que pueden ser utilizados para crear una voz sintetizada. Estos datos se introducen en un sintetizador de voz, que es un programa informático diseñado para generar una voz artificial a partir de los datos proporcionados. El sintetizador de voz utiliza un algoritmo para crear una voz artificial que suene lo más parecido posible a la voz original grabada. Este algoritmo tiene en cuenta varios factores, como la duración de las sílabas, la entonación y la velocidad de habla. Además,
Se pueden ajustar los parámetros para que la voz sintetizada suene más grave o más aguda, más rápida o más lenta, dependiendo de las necesidades del usuario. Al día de hoy, podemos comprar voces con entonaciones de diferentes países, para usarlas en nuestras propias aplicaciones. Pero sigamos en la explicación. Usos de la voz sintetizada. Una vez que se ha generado la voz sintetizada, se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Por ejemplo, las voces sintetizadas se utilizan comúnmente en los sistemas de navegación GPS para dar instrucciones de dirección a los conductores. También se utilizan en los sistemas de atención al cliente, en los que las voces sintetizadas pueden proporcionar información básica al cliente sin necesidad de la intervención de un agente humano. Aplicaciones en la vida real de una voz sintetizada. La tecnología de las voces sintetizadas ha avanzado significativamente en las últimas décadas y se ha convertido en una herramienta útil y accesible en muchas áreas de la vida. A continuación se presentan algunas de las aplicaciones más comunes de las voces sintetizadas, usos en la vida real. 1. Sistemas de navegación GPS. Las voces sintetizadas se utilizan en los sistemas de navegación GPS para proporcionar instrucciones de dirección a los conductores. Esto permite que los conductores mantengan la vista en la carretera mientras reciben información verbal sobre la próxima maniobra. 2. Asistentes virtuales. Los asistentes virtuales como Siri, Alexa y Google Assistant utilizan voces sintetizadas para proporcionar respuestas a las preguntas de los usuarios y realizar tareas como enviar mensajes de texto o hacer llamadas telefónicas. 3. Videojuegos. Las voces sintetizadas se utilizan a menudo en los videojuegos para proporcionar instrucciones o diálogos de personajes no jugables. 4. Servicios de atención al cliente. Los servicios de atención al cliente utilizan a menudo voces sintetizadas para proporcionar información básica al cliente, como el saldo de una cuenta o las horas de atención. 5. Producción de contenido multimedia. Las voces sintetizadas también se utilizan en la producción de contenido multimedia, como documentales, videos de capacitación y presentaciones empresariales, para narrar el contenido de libros y hacer que sea más accesible para las personas con discapacidades visuales o de aprendizaje. 6. Sistemas de seguridad y alarma. Los sistemas de seguridad, como los sistemas de alarma y los sistemas de control de acceso, pueden utilizar voces sintetizadas para proporcionar alertas verbales y permitir que los usuarios interactúen con el sistema. 7. Educación. Las voces sintetizadas se utilizan a veces en la educación para proporcionar retroalimentación a los estudiantes y ayudarles a aprender a pronunciar palabras nuevas y extranjeras. En resumen, las voces sintetizadas se han convertido en una herramienta útil y accesible en muchas áreas de la vida, desde la navegación hasta la educación. A medida que la tecnología continúa avanzando, es probable que veamos aún más aplicaciones de las voces sintetizadas en el futuro. Usos futuros de la voz sintetizada. Existen varios posibles usos futuros de las voces sintetizadas que aún no se han explorado en su totalidad. Algunos de estos posibles usos incluyen: 1. Terapia del habla. Las voces sintetizadas podrían utilizarse en el futuro para ayudar a las personas con discapacidades del habla a mejorar su pronunciación y expresión oral. Esto podría lograrse a través de programas de software que detecten errores de pronunciación y proporcionen retroalimentación auditiva en tiempo real. 2. Entretenimiento. Las voces sintetizadas podrían utilizarse en el futuro para crear personajes virtuales que hablen y se comuniquen con los usuarios en tiempo real. Esto podría ser útil en la creación de videojuegos y experiencias de realidad virtual. 3. Diagnóstico médico. Las voces sintetizadas podrían utilizarse en el futuro para detectar enfermedades a través del análisis de patrones de habla y tono de voz. Por ejemplo, la detección temprana de la enfermedad de Parkinson a través del análisis del tono de voz ya está siendo investigada. 4. Traducción de idiomas. Las voces sintetizadas podrían utilizarse en el futuro para traducir idiomas en tiempo real, permitiendo una comunicación más efectiva entre personas que hablan diferentes idiomas. El traductor de Google es un ejemplo, que traduce texto y también lo habla en los dos idiomas utilizados. 5. Creación de música. Las voces sintetizadas podrían utilizarse en el futuro para crear música y efectos de sonido únicos.
Esto podría ser particularmente útil en la creación de bandas sonoras para películas y videojuegos. 6. Comunicación para discapacitados del habla. ¿Se imaginan una interfase donde las personas con limitaciones de habla puedan escribir en lenguajes estándar o en braille, y la interfase traduzca un sistema audio? En resumen, las voces sintetizadas tienen un gran potencial para ser utilizadas en una variedad de aplicaciones futuras, desde la terapia del habla hasta la creación de música. A medida que la tecnología continúa avanzando, es probable que se descubran aún más posibles usos para esta tecnología. Usos exóticos para una voz sintetizada en un futuro. Es difícil predecir con certeza cuál podría ser el uso más exótico para una voz sintetizada que aún no se ha explorado, pero aquí hay algunas posibles ideas. 1. Comunicación con vida extraterrestre. En el futuro, podría ser posible utilizar una voz sintetizada para establecer una comunicación básica con vida extraterrestre. Esto requeriría la creación de un lenguaje universal y la capacidad de sintetizar voces en tiempo real para enviar mensajes. 2. Creación de una voz personalizada, recuerdos post-muerte. En lugar de utilizar una voz sintetizada genérica, en el futuro podría ser posible crear una voz personalizada a partir de las grabaciones de voz de una persona. Esto podría utilizarse para crear un legado de voz para un ser querido fallecido o para proporcionar una voz personalizada para un personaje de videojuego o película. 3. Creación de inteligencias artificiales emocionales. A medida que la tecnología de inteligencia artificial avanza, podríamos ver el desarrollo de inteligencias artificiales que sean capaces de comunicar emociones a través de una voz sintetizada. Esto podría utilizarse para crear robots y asistentes virtuales más humanos y empáticos. Por ejemplo, actualmente las voces sintetizadas no pueden expresar emociones como la risa, por ejemplo. 4. Comunicación telepática. Aunque actualmente parece ser algo sacado de una película de ciencia ficción, en el futuro podría ser posible utilizar una voz sintetizada para transmitir mensajes telepáticamente entre personas. Esto requeriría la lectura de ondas cerebrales y su traducción en palabras habladas por una voz sintetizada. En resumen, aunque estos usos pueden parecer exóticos y poco probables, no se puede descartar que la tecnología de las voces sintetizadas siga avanzando y nos sorprenda con nuevas aplicaciones innovadoras. Espero que el artículo haya sido de interés para todos, como lo fue para mí escribirlo y ponerlo disponible. Si consideran de interés, pueden compartirlo en sus redes y me ayudarían muchísimo en generar más contenido interesante. Un abrazo. Chao.